Yo decía algunas cosas, decíamos mientras veíamos el material que llama la atención, los indignados han protestado con una creatividad y con una que contrasta tanto con la represión que han recibido. Primero en Europa y después en Estados Unidos han tenido esas características. Sí, yo creo que sí, por eso las alusiones que hemos hecho a los foros sociales que tienen este mismo espíritu, un saludo para todos los que nos están acompañando. Y lo cierto es que ante las porras y el gas lacrimógeno han puesto, en Estados Unidos se ven los muchachos en patinetas, con representaciones teatrales, con la música, y bueno, la cantante gospel esta que estábamos viendo ahí, que era una belleza en este homenaje a Martin Luther King, que fue además una convocatoria no solo para Estados Unidos, fue una convocatoria del movimiento Occupy Wall Street a todos los indignados del mundo, a manifestarse al menos de una manera simbólica delante de estas instituciones que simbolizan el sistema, que son fundamentalmente los bancos. Y ya Osvaldo nos adelantaba de todo el escenario en el que están surgiendo estos movimientos que se han ido articulando. Si bien han empezado a surgir espontáneamente o algunos con un interés particular en el momento puntual de la arrancada, lo cierto es que ya están de manera transversal en toda la sociedad. Ya el movimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, no es solo de aquellos muchachos jóvenes que aquel fin de semana sorprendieron y que pensaban que iba a ser algo episódico, que iba a ser alguna locura juvenil, porque ahorita empieza el invierno y esos muchachos se van a ir. Bueno, pues han aguantado no solo las nevadas que ya ha habido en Estados Unidos, no solo la agresión y la violencia de la policía y de las estructuras de poder desde las alcaldías, haciendo todo tipo de acciones para desalojarlos de los lugares que han ocupado, sino que han ido multiplicándose hacia el resto de las representaciones de los Wall Street que existen en Estados Unidos, sobre todo en la costa occidental, en la parte de California, donde lograron paralizar, de hecho, uno de los mayores puertos en Oakland, uno de los mayores puertos de mayor actividad en la costa este de Estados Unidos, por citar un ejemplo. ¿Por qué han ido ganando fuerza? Y ya yo no me atrevería a decir que organización, porque eso todavía está por ver, no es el propósito de organizarse como una fuerza partidista. Lo que quieren, y yo creo que lo están consiguiendo, y es algo también muy importante. Miren, esos 46 millones de personas que en Estados Unidos viven por debajo del índice de la pobreza, los 50 millones que no tienen seguro médico, prácticamente un octavo de la población económicamente activa en Estados Unidos en paro, de distintas maneras, con un trabajito de mentirita, un part-time que le permite cubrir alguna. Recordemos que ya desde antes que se desatara esa crisis, en Estados Unidos había personas que aún teniendo trabajo no podían tener casa y vivían o en los campamentos que se habían ido creando de carpas o casas rodantes, porque no les alcanzaba el salario. Es decir, ha habido un decrecimiento, una caída de los ingresos de más del 6% a lo largo de estos últimos años, que ha repercutido. Se habla del colapso de la clase media americana. No, que siempre fue la aspiración. Por ejemplo, lo que la propaganda capitalista le hizo creer al mundo desde que lo inventaron, que la aspiración de la gente es no convertirse en millonario necesariamente, pero acceder a esa clase media que le permite la casa de mamá, papá, nené, el perrito y el auto, el trabajo, por lo menos unas vacaciones, el Día de Acción de Gracias y las Navidades. Y lo cierto es que ese sueño se le está desbaratando a las personas. Estados Unidos está dejando, por mucho que la propaganda trata de apuntalarlo, como la tierra prometida, como el paraíso material al que aspiraba toda persona que no tuviera condiciones económicas favorables en cualquier latitud del planeta, porque se la pasan diciendo que si hay cubanos que se van, para Estados Unidos va casi todo el mundo. Es un movimiento natural que había en el mundo desde donde no hay nada, a donde tenían mucho o ahora donde dicen que todavía tiene, porque está por ver, está cerrando las posibilidades a su propia gente, cuanto más a los inmigrantes. Podría ser esta realidad. Y eso es algo que el movimiento Wall Street también en esos temas está educando a la gente. Y está educando a la gente para entender o dejar de creerse el discurso oficial que ha acompañado al capitalismo de que la sociedad se divide en triunfadores
y en fracasados o perdedores. No, si ahora tú fracasas y tú ahora estás en una condición de miseria, no es porque tú seas inepto, no es porque, es porque en primer lugar tu propio gobierno, tu propio Estado te niega la posibilidad de educarte, de formarte, por todas las condiciones que hemos estado. Nada, ni trabajo te puede garantizar. Y sino por las desigualdades y las injusticias que prevalecen, que yo creo que eso es algo importante que está haciendo el movimiento Wall Street. Hoy estuvieron tomando el Congreso, haciendo acto de presencia, como ya lo han hecho de otras maneras y en otros escenarios en más de 100 ciudades de Estados Unidos. Hay que decirlo que en 4 meses ha crecido considerablemente. Estuvieron, ¿para qué? Para ver lo que va a hacer ese Congreso. Ese Congreso que además recesó mucho más que los niños, que empezaron después del Día del Rey, empezaron las clases y ya empiezan semana y pico después de sus grandes vacaciones de fin de año, en un año que además es electoral, lo que les reduce muchísimo la capacidad legislativa a ese órgano, porque no se quieren meter en problemas, porque además heredan las mismas discusiones que venían arrastrando el año pasado. Recuerden que se puso en peligro hasta los presupuestos para que ese país funcionara en el año 2012, porque no se ponían de acuerdo demócratas y republicanos en una lucha, pero por puros intereses. No era por si le ponían más interés a uno, se lo quitaban al otro, no era para hacer justicia social. No era eso, no era porque estaban discutiendo que se le dio muy poca partida a la salud o se le dio muy poca partida presupuestaria para la educación. No es ese tipo del debate el que hay en el Congreso de Estados Unidos. Es a qué clase, si a los poderosos le quitamos algo más o lo dejamos seguir haciendo, y entonces hay alguien que le quiere hacer el arañacito que describía Osvaldo con el supuesto gravamen Tobin, por ejemplo, que es un arañacito que él le puede significar a alguien que le quiten, que a veces están pidiendo hasta menos del 1%, algo por ciento, ni siquiera. Entonces, es una realidad que claro que tiene que convocar a la gente. Es un movimiento que está demostrando no solo validez, sino salud, a pesar de que ha sido fuertemente agredido, fuertemente combatido, pero lo que pasa es que se está multiplicando en cualquier segmento de la sociedad norteamericana. En los años 60, en la época de Martin Luther King, había intereses por sectores, porque era una sociedad segregada desde todos los puntos de vista, no solo en blancos y negros, no solo por motivos racistas, sino de toda índole. Había después lo que llamaban minorías, las minorías que estuvieron después muy enaltecidas y muy publicitadas con el movimiento hippie, por ejemplo. Era el movimiento gay, los negros, los hispanos, los sindicalistas, eran cuartones diferentes, que era lo que se refería en un artículo que me había recomendado tú de Angela Davis, quien fue protagonista también de aquellos acontecimientos en los años 60. Y que se alió ahora, los ocupa y ha estado hablando viendo las diferencias que hay. Sin altavoces, porque les impidieron los altavoces. Entonces el micrófono humano, que esto que yo estoy diciendo, ellos lo repiten y los que están detrás de ellos lo repiten y se entera hasta el último que está a 4 cuadras después. Bueno, pues lo cierto es que ella está notando las diferencias que existen. Dice, nosotros en nuestra época, cuando eran por los negros, tenían que hacer concesiones de políticas o de objetivos para sumar a su causa a los sindicalistas, que también entonces debían defender causas del movimiento gay para sumarlo, y estaban demasiado llenos de compromisos que a veces no eran sinceros. Ahora no. ¿Por qué encontró el movimiento Ocupa de Estados Unidos? ¿Dónde ha encontrado su fuerza? Es que está representando el 99% de la sociedad norteamericana. Creo que se le debe a Michael Moore, ¿no? Por eso, sí. Pero mira, yo quería mencionar a Michael Moore, que ha encontrado en el movimiento Ocupa Wall Street un impresionante aliado, porque de hecho en los últimos tiempos ha estado Michael Moore solo para mostrarle al mundo cuál es la verdadera cara de los Estados Unidos, con su mirada aguda e irreverente que tiene, para decirle al mundo lo que es lo que sucede verdaderamente en la sociedad norteamericana. Ahora estos que no solo están protestando, como decía Elsa, organizan seminarios para saber comportarse, para no dejarse provocar.
y están sobre todo haciéndole entender a la gente que tienen que luchar por sus derechos. Ahora no es que sean estén en propósito de crear una organización política, no es eso, yo no lo creo. No, en ese momento, pero políticamente, por ejemplo, lo que se han planteado, que no están ni con los, por lo menos, impedir que los republicanos se apoderen de la decisión. Que muchos a la larga a lo mejor siguen votando por Obama. De hecho, hoy por hoy, si le dieran a alguien una opinión, diría que se quedaría Obama, más que por méritos propios, por defecto de lo contrario. Exacto. Bueno, realmente hay una gran decepción con Obama. Por eso, claro que sí, pero alguien se pone a pensar, alguien del Tea Party, ¿qué va a pasar? Es decir, además la diferencia es con los truenos que vienen del lado republicano. Entonces, es decir, es para tomar miedo en el asunto y tú dices, bueno, más vale conocido, malo conocido que bueno por conocer. Podría funcionar así el refrán popular. Pero lo cierto es que el movimiento Ocupa Wall Street, que cumplió 4 meses, que todavía no tiene un lugar donde asentarse verdaderamente, porque los volvieron a sacar de la Plaza Liberty o Zuccotti, que la habían rebautizado, que hay ordenanzas municipales porque en este parque que si hay ratas y es un problema para la salud, es decir, hay millones de artimañas para limitar su acción. Lo cierto es que cumplió 4 meses hoy, que lo antecedió una jornada como la de la víspera, que quiso la casualidad que fuera el cumpleaños 83 de Martin Luther King Jr., y que eso además revitalizó y preparó las condiciones para lo que fue hoy, la ocupación del Congreso, para exigirle un compromiso mayor con el pueblo, para que no sigan salvando a los que siempre hacen, a los representantes del sistema, y sobre todo para mantener vivo ese movimiento que se está convirtiendo además en un movimiento que es la esperanza de lo que puede ser el futuro en Estados Unidos. Y si ahora no tiene esa carga ideológica, poco a poco él la puede ir tomando. Bueno, hay algunas opiniones un poco escépticas a veces, por eso mismo, de que ellos no quieren alianzas políticas, de que se habla mucho de la horizontalidad, etcétera. Yo creo que con Osvaldo podremos analizar eso hacia el final de la mesa.